Bueno, hola a todos. Segunda clase, segundo DAF de DAF Yomi. Estamos comenzando Masejet Berajot. Y en primer lugar, felicitar a todos los que se han unido, todos los que están participando, los que se juntan a la clase online, los que asistieron ayer personalmente, los que miraron el vídeo en diferido. Eh, Kola Kabul para todos. El DAF Yomi es una carrera de fondo, por así decir. Bien, hay que mantenerse, hay que seguir. Es, como dijimos ayer, 7 años y medio de estudio diario y constante. Y lo importante es también mantenerse y seguir adelante. Cada día es un motivo de felicitación para seguir adelante. Muy bien. Ayer comenzamos el Tratado de Berajot. Estudiamos la página 2B y 2A y 2B, perdón, nos trae la Mishnah, la primera Mishnah, que nos habla sobre cuál es el horario conveniente para comenzar a recitar la Shema de la noche. Y lo que nos decía la Mishnah era que era a partir del momento en el que los Kohanim entraban a comer la teruma. Habíamos explicado que eran Kohanim que se habían impurificado y que cuando habían completado su tevilá, que era el momento de la salida de las estrellas, ya podían entrar a comer la terumá. Y trajimos varias bereitot, varias opiniones sobre cuáles eran los momentos, el primer momento en la noche en el cual se podía empezar a decir Shema. Y así es como quedamos. Quedamos finalmente con una kasha de Rabbi Meir o de Rabbi Meir, es decir, que se encontraba una especie de contradicción entre la opinión de Rabbi Meir en una bereitá y la opinión de Rabbi Meir en otra, y kasha de Rabbi Eliezer la de Rabbi Eliezer. Una dificultad, una aparente contradicción entre la opinión de Rabbi Eliezer en la Mishnah y en una bereita. Bien, y lo resolvimos ayer y nos quedamos al comienzo de la página 3, ahí donde dice Atzof Ashmurah Rishona. Ayer vimos desde cuándo, hoy vamos a empezar a ver hasta cuándo. Bien, si miramos aquí, ahora tenéis la página delante vuestro. Bien, nos quedamos, voy a marcarlo aquí con el colorín. Aquí es donde vamos a comenzar hoy. Atzof Ashmurah Arishonah es lo que nos dice la Gemara. Nos trae de vuelta la Mishnah para comenzar a explicar. Dice así: Atzof Ashmurah Arishonah, hasta el final de la primera guardia, es la opinión de Rabbi Eliezer, habíamos dicho. Entonces, ¿qué son estas guardias? Lo que nos quiere decir la Mishnah es que la guardia se refiere a los turnos en los que se divide la noche. En cada turno hay un grupo de ángeles designado para entonar cánticos y alabanzas a Hashem. Y son las opiniones de los Tanaim respecto al número de guardias. Son dos. Hay una discusión. Hay quien dice que la noche tiene 3 guardias, es decir, que la noche se divide en tres. 3 guardias, cada una de 4 horas. Cuando estamos hablando aquí de horarios y de horas, no estamos hablando de horas de reloj, estamos hablando de horas astronómicas. Es decir, todo lo que tiene que ver en la halajá con los horarios se calcula dividiendo el día desde la salida del sol hasta la puesta del sol en 12 partes iguales. Entonces, si el sol sale a las 6 de la mañana y se pone a las 6 de la tarde, entonces el día tiene 12 horas exactamente y cada hora dura 60 minutos. Pero si el sol sale a las 6 y se pone a las 4, entonces el día nada más tiene 10 horas. Pero eso hay que dividirlo en 12. Quiere decir que cada hora va a ser más corta de 60 minutos. Y en verano, que el día, digamos que amanece a las 5 y el sol se pone a las 9, entonces ahí tenemos 16 horas. Quiere decir que cada hora va a ser muchísimo más larga de 60 minutos. Entonces aquí, cuando decimos que la noche se divide en tres, quiere decir que desde la puesta del sol o desde la salida de las estrellas hasta la salida del sol, entonces ahí el número de horas que haya se tiene que dividir en 12 y eso nos va a dar cuántos minutos es una hora astronómica en la noche. Pues tomamos 3 partes de esas horas astronómicas. La otra opinión que dice, perdón, tomamos 4 horas porque hemos dividido la noche en 3. La otra opinión dice que la noche se divide en 4. Quiere decir que cada parte, cada guardia, tiene 3 horas astronómicas. Entonces, dice así. Pregunta la Gemara. Maika Sabar Rabbi Eliezer. ¿Qué es lo que opina Rabbi Eliezer respecto a las guardias? Y Kasabar Shalosh Mishmarot Habe Alayla.
Si Rabbi Eliezer opina que la noche tiene 3 mishmarot, 3 guardias, lema adar bashaot. ¿Por qué nos da un dato que es difícil de cuantificar? Es decir, nos debería haber dicho directamente hasta la cuarta hora, hasta 4 horas de la noche. Pero si nos dice hasta el final de la primera guardia, es un horario que nosotros no tenemos por qué saber a priori. Entonces, que diga que se puede recitar la Shema desde el comienzo de la noche hasta el final de la cuarta hora, ya que si se divide las 12 horas de la noche en 3 guardias, cada una consta de 4 horas. Veika Sabar Arba Mishmarot Habe Laila, y si él opina que la noche consta de 4 guardias, Lema Achaloshaot, que diga entonces hasta la tercera hora de la noche. Entonces, ¿por qué Rabbi Eliezer escogió las guardias de los ángeles que no se pueden identificar para determinar los horarios? Es decir, dijimos que las Mishmarot son algo que tiene que ver con el funcionamiento celestial, cuando los ángeles se intercambian en sus guardias para alabar y cantar cánticos a Kadosh Baruj Hu, y nosotros no estamos conscientes de esta realidad. Entonces responde la Gemara y dice, Leolam Kazabar Shalosh Mishmarot Habe Laila. En verdad, Rabbi Eliezer opina que la noche consta de 3 guardias. Veja Kamashmalan. ¿Y qué es lo que nos viene a enseñar Rabbi Eliezer diciéndonos hasta el final de la primera guardia? Veika Mishmarot Barrakia, Veika Mishmarot Beara. Nos enseña que hay guardias de ángeles en el cielo y asimismo esas guardias se pueden reconocer en la tierra. Es decir, que hay una equivalencia entre las guardias celestiales y las guardias que hay aquí en la tierra. Dice, sigue la Gemara trayendo una vereita. Dice, de Tania, como se enseña en la siguiente vereita. Rabbi Eliezer dice, Shalosh Mishmarot Habe Alayla. La noche consta de 3 guardias. Ve'alkol Mishmar Mishmar, Yosheva Kadosh Baruchu Beshoek Keari. Y en cada guardia y guardia se sienta a Kadosh Baruchu y ruge como un león. ¿Por qué? Por la destrucción del Bet HaMikdash y por el exilio del pueblo de Israel. Sheneemar, como dice el versículo, Hashem imarom yishag, umimeon kocho yiten kolo, shaog yishag al nabeu. Es decir, perdón, Hashem desde las alturas rugirá y desde la morada de su santidad alzará su voz, rugirá por su morada. Si vemos el versículo, tenemos la expresión que Hashem ruge como un león. Pero esta expresión se repite 3 veces en el versículo. De ahí aprende Rabbi Eliezer que hay 3 momentos en los que Hashem ruge como un león y por eso divide la noche en 3 guardias. Sigue la Gemara, la Bereitá continúa diciendo, Vesiman Ladvar. ¿Y cómo yo puedo reconocer cuándo es cada guardia? Dice, Mishmar Rishonah Hamor Noaer. En la primera guardia, el burro rebuzna. Sheniya Kelavim Soakim. En la segunda guardia, los perros ladran. Shelishit Tinok Yonek Mishede Imo Veisha Mesaperet Imbaala. Y en la tercera, el bebé toma el pecho de su madre y la mujer conversa con su esposo en la mañana cuando están ambos en la cama. Dice, Maika Hashem Rabbi Eliezer. ¿Qué determina Rabbi Eliezer con estas señales? Es decir, cuando los burros rebuznan, ¿es el principio de la primera guardia o es el final de la primera guardia? Cuando los perros ladran, ¿es el principio de la segunda guardia o el final de la segunda guardia? Cuando el bebé mama, etcétera, ¿es el principio o es el final? Entonces, ¿qué es lo que quiere determinar Rabbi Eliezer con estas señales? Y Tejilat Mishmarot Kahashev, si está hablando del principio de las guardias, Tejilat Mishmarah Rishonah, Simana Lamali, si fuese que está queriendo decir que las guardias marcan las señales marcan el principio de cada guardia. ¿Para qué necesito una señal para determinar el principio de la primera guardia? ¿Por qué? Porque la primera guardia de la noche, ¿cuándo comienza? Cuando se hace de noche. Y para eso no necesito una señal. Dice, Urtahu. Es decir, la noche misma es la salida de las estrellas, es la señal que nos da inicio a la noche. Veisov Mishmarot Kahashev. Y si el final de las guardias es lo que Rabbi Eliezer desea determinar, es decir, si cada una de estas señales nos marca el final de cada una de las 3 guardias, Sov Mishmarah Haroná, Lamali Simana, el final de la tercera guardia, ¿para qué lo necesito? Yemamahu, es decir, cuando llega el día, yo sé que ya acabó la tercera guardia de la noche, entonces no necesitaría un simán. Entonces la Gemara ofrece una primera respuesta. Más bien, Rabbi Eliezer determina, dice, Ela
Hashev Sov Mishmara Rishonah, es decir, que cuando el burro rebuzna, indica el final de la primera guardia. Udgilat Mishmara Aharonah, y el comienzo de la última guardia, es decir, cuando el bebé toma del pecho de su madre y la mujer conversa con su esposo, indica el principio de la última guardia. Bemsaid de Emsaita, y los perros ladran, indica la mitad de la guardia intermedia. Esta es la primera respuesta. La segunda respuesta que trae la Gemara dice así: Veiva de tema, y si quieres otra respuesta te diré. Kuleus o Mishmarot Kahashem. Todas vienen a marcar el final de las guardias. Vejitema Jarona Lozari. Y si vas a preguntar y a cuestionar y decir que la última señal no es necesario, porque yo sé cuándo acaba la última guardia porque comienza el día. Lema, Naf Kamina, Lemikre Kriyat Shema, Leman de Gane Bebaitafel, Velayadasman Kriyat Shema Emat. Entonces la Gemara responde: ¿para qué es necesario esa señal, la de la última guardia, que es cuando comienza el día? Para que pueda recitar la Shema en su horario, quien duerme en un cuarto oscuro donde no entra la luz del sol, y que sin una señal no podrá reconocer cuándo comienza el horario de la querida Shema. Que Bandi Shames Aperetim Baalá, Betinok Yonek Mishedeimo, Lekum Velikre. En el momento en el que escucha que la mujer comienza a conversar con su esposo y que el bebé toma el pecho de su madre, sabrá que está amaneciendo y por lo tanto se levantará y recitará la Shema. La Gemara expone una enseñanza que extiende el tema de los rugidos de Hashem. Hemos dicho que Hashem en 3 momentos de la noche ruge y se lamenta por la destrucción del Bet HaMikdash. Dice: Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel Mishme de Rab. Dijo Rabbi Yitzhak bar Shmuel en nombre de Rab: Shalosh Mishmarot Habe Alayla. 3 guardias consta la noche. Ve'alkol Mishmaru Mishmar Yoshev HaKadosh Baruch Hu Beshoek Keari. Y en cada una de estas guardias se sienta Kadosh Baruch Hu y ruge como un león. Veomer y dice: Hoy Lebanim Sheba Abonotehem Ejerabti et Beti Besarafti et Ejali. Dice: ay de mis hijos que por sus pecados destruí mi casa y quemé mi morada, que es el Bet HaMikdash. Veiglitim leven umot haolam, y los desterré para estar entre el medio de los pueblos del mundo. ¿Sí? Estamos por aquí. Hemos comenzado Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel. Bien, lo voy a dejar aquí arriba para que todo el mundo pueda seguir, el que quiera tener el texto delante de los ojos. Entonces dice así. La Gemara presenta un relato relacionado con esto y dice: Tania se enseñó en una veraitá. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi: una vez estaba yendo por el camino. Venignasti le jurba ahad mi jurbot Yerushalayim leitpalel. Y entré en una de las ruinas de Jerusalén para rezar. Es decir, llegó el momento de decir tefila. Y no quería dejar pasar el momento. Y aprovechó y se metió dentro de una de las ruinas que había en Jerusalén para poder rezar. Va Eliyahu Zahor Letov, vino Eliyahu Zahor Letov. Veshamarli a la petach asher siyamti tefilati. Y se quedó esperando en la puerta hasta que acabase de rezar. Leachar siyamti tefilati amarli. Después de que acabé de rezar me dijo: Shalom Aleja, Rebi. Me saludó: Shalom Aleja, mi maestro. Amartilo, y yo le respondí: Shalom Aleja, Rebi Umorí. Y yo le respondí: Shalom Aleja, mi Rabbi, mi maestro. Amarli, vení. Benemán Ignasta la Jurbazot. Le preguntó: hijo mío, ¿por qué has entrado en esta ruina? Amartilo leitpalel. Le dije: entré para poder rezar. De Amarli, allá aleja leitpalel baderech. Le dijo Eliyahu Naví: tendrías que haber rezado en el camino y no meterte en las ruinas. De Amartilo, midyare ayiti, shema, yafsikuni, obre de Rahim. Ahora Rabbi Yossi le explicó, le dijo: bueno, pero yo ¿por qué me metí dentro? Porque tenía miedo de que si estoy rezando en el camino, va a pasar gente y me van a molestar y me van a sacar de mi tefilá. Y entonces, de Amarli, allá aleja leitpalel tefilat que estará. Dice: bueno, cuando estás en el camino y tienes miedo de que te molesten, tendrías que haber rezado una tefilá breve, una tefilá más corta, sí, que aquí nos explican los comentarios y nos dicen que es la tefilá de Habinenu. La tefilá de Habinenu es una tefilá que más adelante en la Gemara vamos a hablar sobre ella, nos va a explicar exactamente cómo es. Bien, pero es una tefilá muy corta que resume de una manera bastante escueta las 19 verajot de la Midá, con el principio de la Midá, con el final de la Midá y una única verajá en medio,
que incluye todas las verajot intermedias. Entonces le dijo Eliyahu Naví, tendrías que haber rezado una tefilá más corta si tenías miedo de que te molestasen en el camino. Tendrías que haber rezado una tefilá más corta. Rabbi Yossi saca una enseñanza de lo que le ha pasado y dice, Beotasha alamati mi menos de barim. En este momento aprendí del Eliyahu Naví 3 cosas. ¿Sí? La mati, aprendí que no se entra en una ruina. Velamati, y aprendí que está permitido rezar en el camino. Velamati, y aprendí que cuando se tiene que rezar en el camino por la necesidad, lo que se hace es rezar una tefilá más corta, que es la tefilá de Avinenu. De Amarli. Y entonces continuó Eliyahu Naví, me preguntó, vení, Makol Shamata Bajurbazo. Hijo mío, ¿qué voz escuchaste dentro de esas ruinas? Amartilo, le respondí, Shamati Batkol, Shemenahemet Keyona Veomeret. Escuché un eco celestial, una Batkol, que arrulla como una paloma y exclama, Hoy levanai, Shebeabonotehem, Ejerabti et Beti. Dice, ay de mis hijos, que por sus pecados destruí mi casa, quemé mi morada, Veigletim leben umot haolam, y los exilié entre las naciones del mundo. Ve Amarli, me dijo Eliyahu Naví, Hayeja vejayer rosheja, es decir, una expresión como de juramento, por tu vida y por la vida de tu cabeza. Losha azo bilbad omeret kaj. No solamente en este momento, la voz celestial exclama esto, Ela, sino, Bejol yom vayom, shalosh peamim omeret kaj. Cada día, 3 veces lo exclama. Veloz bilbad. Y no solamente esto, continuó Eliyahu Naví. Ela beshashi Israel nichnasim levate kenesiotu levate midrashot. Cada vez que el pueblo de Israel entra a los bate kenesiot, a las sinagogas y a las bate midrashot y a las casas de estudio, veonim, y responden, Yehe Shemo Hagadol Mebarach, que sea su gran nombre bendito. Akadosh Baruchu Menaanea Rosho Veomer, Akadosh Baruchu Kivyahol, como si fuese, nos imaginamos, ¿verdad? Porque Akadosh Baruchu no tiene cabeza. Mueve su cabeza, así como negando, y exclama, Ashrei HaMelech, She Mekalsin Oto Bebetokach. Enaltecido es el rey al que alaban en su casa de esta manera. Malo Leab, Sheigla et Banab, que es del padre que exilió a sus hijos de la tierra de Israel entre los demás pueblos. Veoy lahem labanim, Shegalu meal shulchan abihem. Y hay de los hijos míos que fueron exiliados de la mesa de su padre. Una historia muy bonita que nos cuenta la Gemara sobre cómo es el lamento de Akadosh Baruj Hu por la destrucción del Bet HaMikdash, y que en cada momento que nosotros entramos a estudiar o a la tefilá y respondemos al Kadish, la parte central del Kadish, que es Amen Yesh Me Rabba Me Baraj Le'alam U'Lalme Almayá, cómo eso reconforta a Kadosh Baruj Hu y le da ganas de que el pueblo de Israel vuelva a ser lo que era antes y a recuperar su Bet HaMikdash y a retornar a la tierra de Israel. Sigue el relato anterior y se nos habló sobre la prohibición de entrar en las ruinas. Entonces la Gemara va a presentar una vereitá para explicarnos los motivos por los cuales no se debería entrar en una ruina. Tanur Rabanán, enseñaron los sabios en la siguiente vereitá. Por 3 razones no se debe entrar en un lugar en ruinas. Mi pene hashad, por la sospecha que uno despierta al entrar ahí, ya que quien lo vea podría pensar que entró con la intención de mantener relaciones prohibidas. Mi pene amapolet, por el peligro latente de un derrumbe, pues las paredes en ruinas podrían colapsarse en cualquier momento. Mi pene mazikin, y por los mazikin, para evitar un daño por parte de ellos, ya que es probable encontrarlos ahí. Es decir, los mazikin son fuerzas espirituales que vienen a dañar a la persona. Entonces, pregunta la Gemara, mi pene hashad, betipur le mishum apolet, dice, por la sospecha. ¿Para qué es necesaria esta razón? Tienes que deducir que está prohibido entrar en el lugar, en ruinas, por el peligro de derrumbe. ¿Acaso este motivo no basta para prohibir la entrada a cualquier lugar en ruinas? Entonces, pasamos a la página Gimel Amud Bet. Gimel Amud Bet, aquí arriba estamos. Y dice, Bejate, es decir, el motivo de la sospecha es necesaria para incluir el caso de una construcción nueva que quedó en ruinas. Si bien no existe el peligro de derrumbe, ya que las paredes se quedaron en pie, siguen fuertes, de todos modos está prohibido entrar ahí para no despertar la sospecha de que se va a encontrar con una prostituta. Es decir, dijimos que había 3 motivos por los cuales no entrar en una ruina. El primer motivo que trae la vereitá es que si uno entra en una ruina puede despertar sospechas
de que esa persona va a hacer algo que está prohibido, va a tener una relación prohibida con una mujer, y por eso se esconde en la ruina para que nadie le vea. Dice, bueno, pero el motivo de que la ruina se vaya a caer ya es suficiente para prohibir la entrada en la ruina. Dice, bueno, pero ¿qué estamos hablando en este caso? ¿Por qué estaría prohibido? ¿Por qué sería un motivo para prohibir la entrada? La sospecha de que vas a encontrarte con alguien para tener una relación prohibida. Si vemos que entra en una ruina que es nueva, es decir, es un edificio que se estaba construyendo, que no se acabó de construir, quedó en ruinas, pero no es un edificio que tiene peligro de derrumbe. Ahí, ¿por qué estaría prohibido entrar? Porque la gente puede sospechar sobre ti que estás entrando en ese lugar para realizar algún tipo de acción prohibida. Entonces, la Gemara Objete dice, "Vitipukle mishum mazikin", y aunque se trate de una construcción nueva, todavía no se entiende para qué es necesario el motivo de la sospecha. Tienes que deducir la prohibición de entrar en un lugar en ruinas de la razón de los mazikin. Es decir, bueno, ya hemos resuelto el tema del derrumbe, es una ruina nueva, pero aún así me queda el motivo de los mazikin, de aquellos que vienen a dañar a la persona, aquellas fuerzas espirituales. Entonces ya sería suficiente. ¿Para qué sigo necesitando el hashad, la sospecha de lo que voy a hacer ahí? Dice Vitre. El motivo de la sospecha es necesario para indicar el caso de dos hombres que entran juntos a las ruinas. Si bien no existe el riesgo de que los mazdiquín los ataquen, porque cuando hay más de una persona no dañan, de todos modos tienen prohibido entrar ahí para no despertar la sospecha de que se van a encontrar con una prostituta. La Gemara refuta la respuesta anterior. Dice, Ibitre Hashad Namileka. Si entran dos hombres juntos, tampoco existe la sospecha. Como dice la Mishnah, que dos hombres decentes, al estar juntos, se abstienen de cometer una inmoralidad por vergüenza. Por lo tanto, tal sospecha es infundada. Entonces la pregunta sigue en pie. ¿A qué caso atañe el motivo de la sospecha? ¿Para qué? ¿Por qué la veredicta me trajo la sospecha de que voy a hacer alguna acción prohibida como un motivo para no entrar en una ruina? Dice, Vitre Ufritze. Se aplica el caso de dos hombres indecentes que entran juntos a las ruinas de una construcción nueva. Si bien en ese caso no hay peligro de derrumbe, porque las paredes siguen fuertes, ni de ataque de maziquín, porque son dos, de todos modos tienen prohibido entrar ahí por el motivo de la sospecha, ya que no sienten vergüenza el uno del otro. Ahora la Gemara analiza el motivo del derrumbe y dice, pregunta a la Gemara, y Penama Polet, por el peligro de un derrumbe, ¿por qué es necesario prohibir por este motivo? Betipugle mishun hashad umazikin. Es decir, vamos a hacer la misma acción, operación que hemos hecho antes. Con la sospecha, lo vamos a hacer ahora con el derrumbe. Cuestionar, si ya tengo la sospecha y ya tengo los mazikin, ¿para qué me incluye el derrumbe como un motivo para no entrar en una ruina? Dice, ya puedes deducir la prohibición de entrar en un lugar de ruina por los otros motivos, la sospecha y los mazdikim. Responde la Gemara, Vitre Keshere. El motivo del derrumbe aún es necesario en el caso de dos hombres que son decentes. Si bien la gente no sospecha que entran ahí porque los espera una mujer, ya que se avergüenzan el uno del otro, ni tampoco hay riesgo de que los mazdikim los dañen por tratarse de dos personas, de todos modos tienen prohibido entrar en un lugar en ruina por riesgo de un derrumbe. Y por último, vamos a hacer lo mismo con la última parte, con el último motivo, que es el de los mazikin. Dice, mi pene mazikin, por el peligro de los mazikin, vetipukle, mi pene hashad umapolet. Y es decir, yo ya lo puedo deducir de la cuestión de la sospecha y de la cuestión del derrumbe. Responde la Gemara, bejurba jate ubitre keshere. El motivo de los mazikin aún es necesario en el caso de las ruinas de una construcción nueva, a las que entran dos hombres que además son decentes. Si bien no despiertan ninguna sospecha, ya que se avergüenzan el uno del otro, ni tampoco existe peligro de derrumbe, ya que las paredes son fuertes. De todos modos, tiene prohibido entrar en dichas ruinas por el riesgo de un ataque de los mazdiquín. Veí vitre mazdiquín ameleca. Pero si se trata de dos personas, hemos dicho que los mazdiquín no atacan cuando hay más de una persona. Entonces, ¿por qué sería un motivo los mazdiquín? Dice, Minkoman Haishenan. En su lugar habitual, es decir, en el lugar en el que suelen estar los mazdiquín, sospechamos de un ataque, aunque se trate de dos hombres juntos. Ahora la Gemara va a ofrecer una alternativa. Dice, Veiva, tema, y si tú quieres venir y decir otra respuesta, te diré. Leolam, Behad. Es decir, en realidad se trata de una sola persona. Ubejurba. Y se trata de unas ruinas, de una construcción nueva. Bejurba Hatte. Decae Bedabra. Y esa ruina nueva se encuentra en el campo. El único motivo aplicable para prohibirle que entre en esa ruina sería para evitar que los mazdikim lo dañen. De Hatam, Mishum Hashad Leka,
de Haisha bedabra lo shejija. Es decir, ¿por qué el único motivo sería los mazikim? Dice, porque en este caso, es decir, una ruina nueva que está en el campo, el motivo de la sospecha no existe, pues las mujeres en el campo no es frecuente encontrarlas, y por lo tanto no surge ninguna sospecha. Umishum mazikin ika. Y el motivo de los mazikin sí existe ahí. ¿Por qué? Porque es una sola persona. Entonces estos son los tres motivos por los cuales no se debe entrar en una ruina. Tanura Banán enseñó a nuestros sabios en una veraita. Arba Mishmarot Laila. Vamos a ver la segunda opinión. Dijimos que había dos opiniones sobre cuántas guardias consta la noche. La primera eran 3. Ahora enseñan nuestros sabios en otra veraita. Hay 4 Mishmarot en la noche. Esta es la opinión de Rabbi. Libre Rabbi. Rabbi Natán no me da Shalosh. Sin embargo, Rabbi Natán opina que hay 3. Maitama de Rabbi Natán. ¿Cuál es la razón de Rabbi Natán para decir que hay 3? Y pues está escrito en el versículo. Vayabo Gidón umeaish asherito bixea mahane rosh hashmoret atijona. Muy bien, en el libro de Jueces se nos habla sobre un juez llamado Gidón que tuvo que ir a luchar por el pueblo de Israel y reunió a un pequeño grupo de personas, de combatientes, que eran aquellos que realmente todavía eran temerosos de Hashem, y fueron a atacar al enemigo. Dice, llegó Gidón y los 100 hombres que estaban con él al extremo del campamento, al inicio de la guardia intermedia. ¿Bien? Es decir, Tená se enseñó en una vereita. En Tijoná, el Asheyesh Lefanea o la Jarea. Es decir, si hay una guardia intermedia, perdón, como pueden ver, el clima en Israel hoy está soleado, pero ha hecho bastante frío y ha llovido mucho, y uno se acatarra. Dice, no se considera guardia intermedia, sino aquella que tiene una anterior y otra posterior. Es decir, si ella está en el medio, tiene que haber una antes y una después. Y de ahí dice Rabbi Natán, hay 3 guardias. Bien, la Gemara pregunta, Rabbi Mai Tijona. Entonces, ¿cómo Rabbi, que dijo que hay 4 guardias, se arregla con este versículo para explicar qué significa la guardia intermedia? Responde y dice, Ahad mina Tijona Sheba Tijona. Se refiere a una guardia intermedia entre las 2 intermedias que existen. Es decir, tenemos la primera, tenemos la última, y en medio hay 2 guardias. Dice, en una de esas 2 es que llegó Gidón. Dice Rabbi Natán, y Rabbi Natán refutaría esto diciendo, Miketiv Tijoná Sheba Tijoná. Dice, ¿acaso está escrito en la guardia intermedia de entre las intermedias? Tijoná Activ, está escrito únicamente en la guardia intermedia. Muy bien, ahora vamos a analizar la opinión de Rabbi. Dice, Maitama de Rabbi, ¿por qué Rabbi dice que hay 4 guardias en la noche? Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Emma, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Zerika el nombre de Rabami que enseñó Rabbi Yoshua ben Levi. Katub Hadomer, hay un versículo que dice, Hatzot laila kum leodot lachal mishpete sitkeja. A la medianoche me levantaré para agradecerte tus decretos justos. Esto es un versículo que está en Teilim, en el 119, el Teilim más largo. Y dice, Rekatub Hadomer, y el otro versículo dice, Kidemu enai ashmurot. Mis ojos se adelantaron para abrirse guardias. Bien, sabemos que siempre que se nos habla de plural, el mínimo plural, ¿cuánto es? 2. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo David Amelech? Mis ojos se adelantaron para abrirse 2 guardias, por lo menos, ¿verdad? 2 guardias. Entonces, ¿qué dice el rey David? Tenemos, ¿cómo es posible que el rey David se levante a la mitad de la noche y que todavía le quedan 2 guardias de la noche? Es decir, cuando él se levantó, Hatzot Laila Kum Leodot Lach, a la mitad de la noche, y después dijo, mis ojos se adelantaron al día 2 guardias. Quiere decir que en la mitad de la noche todavía quedaban 2 guardias más por venir. Entonces, ¿cómo es posible? Arba Mishmarot Habe Laila. Vemos que la noche consta de 4 guardias y que David se levantaba al final de la segunda, que es la mitad de la noche. Muy bien, esto es para Rabbi, pero ¿cómo hace Rabbi Natán para arreglarse con estos versículos que trae el rey David en el Teilim? Dice Rabbi Natán Sabarle que Rabbi Yoshua. Rabbi Natán sigue la opinión de Rabbi Yoshua. Ditnan, como se enseñó en la siguiente Mishnah, Rabbi Yoshua Omer, Achalosh Shaot. Rabbi Yoshua dice, la Shema de la mañana se puede recitar hasta la 3ª hora del día. Sheken derech melachim la amod, beshalosh shaot.
ya que la costumbre de los reyes es despertarse al principio de la tercera hora del día. Es decir, los reyes duermen más y se levantan más tarde que el resto de las personas. ¿Se levantan qué? Al final de la tercera hora del día, al principio de la tercera hora del día. Bien. Y así interpreta Rabbi Natán el versículo. Cuando el rey David dice, mis ojos se adelantaron para abrirse dos guardias, no se refiere a que se despertaba dos guardias antes del alba, sino más bien que se despertaba dos guardias antes que los demás reyes. Además, haga claro el cálculo. Shit de Leila, Betarte di Mama, Haboleu, Shete Mishmarot. 6 horas de la noche, es decir, desde la medianoche hasta la mañana, más 2 horas del día, que los demás reyes prolongan su sueño, dan 8 horas en total, que es igual al número de horas de dos guardias, según Rabbi Natán, cuya opinión es que cada guardia dura 4 horas, por eso la noche tiene 3 guardias. Siendo así, entendemos cómo el rey David se adelanta a 2 guardias despertándose a la medianoche. Es decir, el rey David se despierta a la medianoche, le quedan 6 horas de día, y además se despierta 2 horas antes que el resto de los reyes, perdón, y además los reyes normalmente se levantan no al alba, sino al final de la segunda hora, al principio de la tercera. Es decir, que además de las 6 horas que se adelantaba David a despertarse, había 2 horas más porque él era un rey, en total 8, que es equivalente a 2 mishmarot para Rabbi Natán. Por eso dice que Yemu Enai Ashmurot. Dice Rabashi Amar, Rabashi dijo, Mishmará upalga name mishmarot karuleo. Dice Rabbi Ashi, y dice, una guardia y media también se denomina guardias. Es decir, cuando el versículo dice guardias, no necesariamente se refiere a 2 guardias completas, sino que se puede referir a una guardia y media, la mitad de la guardia intermedia en la que se levantaba y la última guardia. Por lo tanto, la opinión de Rabbi Natán se adapta también al versículo. El rey David se despertaba a la medianoche, una guardia y media antes del amanecer. Seguimos ahora con otra enseñanza de los mismos sabios que acaban de traer su opinión. Dice, Amar Rabbi Zerika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Zerika, en nombre de Rabami, que enseñó Rabbi Yoshua ben Levi, en ombrin bifne hamet, ela de barav shelmet. No se debe hablar en presencia del difunto, sino cosas relacionadas con este difunto. Amar Rabbi Abba Barcaana, dijo, aclara Rabbi Abba Barcaana, lo amarán ela bedibre Torah. Esto se estableció únicamente en cuanto a los temas que hablan de palabras de Torah, porque se estaría cumpliendo una misvá que el difunto ya no puede cumplir, lo que se considera como burlarse de él. Es decir, delante de un difunto no se traen palabras de Torah. ¿Por qué? Porque él no puede seguir estudiando Torah. Y es como una persona que viene a burlarse de él, porque, como diciendo, yo puedo todavía estudiar y tú no puedes ya estudiar. Abalmile de alma, letlan be. Pero asuntos mundanos frente al muerto no presentan ningún problema, ya que no se considera una burla. Dedica de hambre, y hay quienes enseñan lo anterior como sigue. Perdón. Amar Rabiaba Barcahana. Dijo Rababa Barcahana. Lo amarán el afilu bedibre Torah. Está prohibido hablar incluso palabras de Torah. Recosheken mile de alma. Y con más razón, hablar de asuntos mundanos. Es decir, según esta opinión, el motivo de la prohibición no es para no burlarse del muerto, sino por la falta de respeto que supone hablar de estos temas delante de él. Volvemos al rey David. Dijimos que el rey David se despertaba a la medianoche. Dice, ve David, ve palga de Lela, Habakai. ¿Y acaso el rey David a la medianoche se despertaba, como dice el versículo citado? Me hurta Habakai. Si desde el principio de la noche ya estaba despierto. Dichtiv, como está escrito, Kidanti, Baneshev, Vashavea. Seguimos con el Tehilim 119. Dice, me adelanté en el anochecer, Neshev, y clamé. Umimai de Hai Neshev, Urtahu. Ahora, ¿de dónde tú sabes que la palabra Neshev se refiere al principio de la noche? Te responde y dice, Dichtiv, de lo que está escrito, Benefesh, Baerev, Yom Beishon, Laila, Bafela. Dice el versículo en Mishle, en el Neshev, cuando oscurece el día, el cenit de la noche en la penumbra. Vemos que el momento en que oscurece el día, el principio de la noche, es llamado Neshev. Por lo tanto, si el versículo anterior dice que el rey David se despertaba en el Neshev, significa que lo hacía desde el principio de la noche y no a medianoche. Amar Rabbi Yoshaya, Amar Rabbi Aja.
Respondió Raboshai en nombre de Rabaja. Aji que amar David. Así es como decía, esto es lo que quiere decir el rey David. Me'olam lo abar alai hatzot laila beshena. Nunca se me pasó la medianoche mientras yo estaba durmiendo, pues solía despertarme antes de la medianoche, como dice el otro versículo, me adelanté en el Nesh. Es decir, Kidanti Banesh. La Visera Mar, otra respuesta, la Visera dice, Adhatzot Laila, allá mitnamnem Jesús. Dice, el rey David hasta la medianoche dormitaba como un caballo, que nunca duerme profundamente, y se dedicaba al estudio de la Torah. Acerca de este periodo, dice el Pasuk, Kidanti Baneshev. Es decir, eso es lo que se refiere a que me adelanté al Neshev. Mikan Baelach, desde la medianoche, allá Mitgaber Keari, se fortalecía como un león para seguir estudiando con mayor ímpetu, como declara el rey David. Hatzot Laida, Akum Leodotlach. A la medianoche me desperté para alabarte. Y una tercera respuesta dice Rabashi Amar. Rabashi por su parte responde y dice Hatzot Laila Yaosek Bedibre Torah. Hasta la medianoche el rey David se dedicaba al estudio de la Torah. Acerca de este periodo se refiere el versículo Kidanti Banesh. Mikamba el Beshirot Betishbajot. De ahí en adelante, es decir, a partir de la medianoche, hacía cantos y alabanzas a Hashem. Y a esto se refiere el versículo Hatzot Laila Akum Leodotla. Es decir, me levantaré del estudio de Torah para agradecerte con cantos y alabanzas. Ahora pregunta la Gemara. Y dice, Beneshef Urtahu. Dice, ¿y acaso Neshef se refiere al principio de la noche? A Neshef Zafrahu. Si el Neshef se refiere a la mañana, como está escrito en un versículo que está en el libro de Shemuel, dice, Vayakem David Mehaneshef Veada Erev Lemajonatam. Es decir, David golpeó a sus enemigos desde el Neshef hasta la noche al día siguiente. Maila Mitzafra Bead Laila. ¿Acaso no quiere decir este versículo que el rey David los atacó desde la mañana hasta la noche? Meneshef ad aerev, desde el Neshef hasta la tarde. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Perdón, responde la Gemara y dice, lo me hurta beadurta. Dice, no necesariamente quiere decir desde la mañana hasta la noche. A lo mejor lo que está diciendo es que desde la noche anterior hasta la noche siguiente, mi Neshef, desde el comienzo de una noche, hasta Aerev le majorat, hasta la noche del día siguiente. Entonces pregunta a Gemara, dice, y aquí, lichtov me Neshef Neshef, o me Aerev Aerev. Dice, si fuese eso así, como tú dices, que el Neshef se refiere a la noche, entonces, ¿por qué el versículo utiliza dos expresiones para hablar de la noche? Que diga desde el Neshef hasta el Neshef o desde el Erev hasta el Erev. ¿Por qué mezcla las dos acepciones? Es decir, si Neshef fuera sinónimo de anochecer, se habría usado la misma expresión. A raíz de que el versículo usó dos expresiones distintas, deducimos que Neshef no hace referencia al anochecer y por lo que sigue en pie la contradicción. Vamos a avanzar un poquito aquí. Estamos aquí. Neshef, Beadaerev. Quieren seguir en. Ela. Entonces, así es como va a responder Raba. Tre nifshe habu. Son dos los usos que el Tanaj hace de la expresión Neshef, a lo que se aplica el significado literal salto. Nashaf leila veate yemamá. Uno es para referirse a cuando saltó la noche y llegó el día, es decir, el amanecer. Nashaf yemamá veate leila. Y el otro es para referirse a cuando saltó el día y llegó la noche, es decir, el anochecer. Así resolvemos la aparente contradicción del significado de la expresión Neshef. El rey David los atacó desde el Neshef, es decir, al amanecer, y se despertaba en el Neshef al anochecer. La Gemara cuestiona que el rey David supiera el momento exacto de la medianoche. De David, Maha vaya da palga de Leila Emat. ¿Y cómo sabía? ¿Y acaso David sabía cuándo era exactamente la medianoche? Perdón. Hasta Moshe Rabenu lo había. Pero si ni siquiera Moshe Rabenu sabía cuándo era la medianoche. Dichtib, pues está escrito, perdón. Cuando Moshe viene a advertir al faraón sobre la plaga, sobre el castigo de los primogénitos, dice, Caja Laila, anillo Tebet Mitzrayim.
Es decir, Moshe le dijo al faraón, le dijo, así dijo Hashem, como a la medianoche yo irrumpiré en medio de Egipto. Dice, Maika Hatzot, ¿qué significa como a la medianoche? Es decir, el como a la medianoche expresa una incertidumbre acerca del momento exacto de la medianoche. ¿Quién se expresó así? Dice, y le de amarle kucha beriju kahatzot. Dice, si dice que fue Hashem que le dijo como a la medianoche, mi ika safeka kameshemaya. ¿Acaso existe alguna duda en el cielo de cuándo es la medianoche? Es inaceptable suponer que Hashem no sabe cuándo es la medianoche. Él ha de amarle le mahar bajatzot kiashta. Más bien, Hashem le dijo a Moshe, a la medianoche exactamente. Veata Ihu vea marca Hatzot. Y entonces fue Moshe y le dijo al faraón, ¿cómo a la medianoche? Alma, Misafka se deduce de ahí que el momento exacto de la medianoche era incierto para Moshe Rabbenu. Ve David a Vallada y aún así decimos que David sabía cuándo era la medianoche. Es decir, tenemos un versículo que nos dice que cuando Moshe le advirtió al faraón, le dijo, ¿cómo a la medianoche Hashem va a pasar por la tierra de Egipto y castigar a todos los primogénitos? Y Moshe se refirió a como la medianoche. ¿Qué es lo que intenta decir la Gemara? Que Moshe no sabía cuándo era la medianoche. Dice, si Moshe no sabía, vamos a decir que David sí sabía. Entonces, porque seguro que no es Hashem que le dijo como la medianoche, porque Hashem seguro que sabe cuándo es la medianoche. Entonces, ¿cómo va a responder la Gemara? Dice, David, Simán Ahabele, el rey David contaba con una señal para identificar el momento exacto de la medianoche. De Amar Rabaja Barbizna, Amar Rab Shimon Hasida. Como dijo Rabaja Barbizna, en nombre de Rab Shimon Hasida. Kinor Hayat Talui Lemala Mimitato Shel David. Es decir, David tenía un kinor. Un kinor es una especie de arpa, es un instrumento de cuerda. ¿Sí? El Rav Sadiagón lo identifica con un laúd. Bien, y algunos lo identifican con una especie de lira. ¿Sí? Ese arpa así que tenían los angelitos, los querubines. Un quinor estaba colgado sobre la cama del rey David. Vejeban sheiguia hatzot laila, barruach zefonit benoshevet bo umenagen me elab. Y todos los días, cuando llegaba la medianoche, cambiaba el viento, la dirección del viento, y empezaba a sonar un viento del norte, y soplaba entre las cuerdas del quinor, y el quinor hacía música por sí solo. Miyad, allá Omer, Yosek Batorá, Achalá Mudashahar. Inmediatamente, cuando escuchaba el quinor sonar, David Amelech se levantaba y se dedicaba al estudio de la Torá hasta el despunte del alba. Por eso se justifica que el rey David pudiera identificar la medianoche con precisión, a diferencia de Moshe Rabbeinu. Ahora dice que Van She'ala Mudashahar, Nichnesu Chachmei Israel, Etzlo, Veamrulo. En el momento en el que llegaba. Después vamos a ver, perdón, porque queda así Moshe un poquito en mal lugar. Después, más adelante, la Gemara va a explicar que en realidad Moshe no es que él no sabía cuándo era Hatzot, sino que así es como se lo transmitió al faraón para que el faraón no se equivocase. Lo vamos a ver más adelante. Dice, en el momento en el que despuntaba el alba, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía David? Desde el que sonaba el quinor, se despertaba y estudiaba Torah hasta el despunte del alba. ¿Qué es lo que hacía después del despunte del alba? Que van Shalamud Shahar, cuando llegaba el alba, Israel Etzlo Amru. Entraban los sabios de Israel, ¿sí? A ver al rey David y le dijeron, Adonenu Amelech, Amejá Israel Sejim Parnasá, nuestro Señor, Rey nuestro, tu pueblo Israel necesita sustento. Amar Laem les dijo el rey David, Lehu y Parnesú Zemize. Id y sustentaos los unos de los otros. Es decir, que el pobre le dé que el rico le dé al pobre. Ambrulo entonces le respondieron con las siguientes parábolas. Ena comes masbia et haari, venabor mitmale mi juliato. Dice, un puñado de comida no sacia al león y el pozo no se llena con su propia tierra. Es decir, la tierra que se extrae del fondo de un pozo ya acabado no basta para rellenarlo de vuelta. Bien. Es decir, si nosotros abrimos un agujero en la tierra, ¿sí? Cavamos un pozo, si volvemos a meter toda la arena que sacamos del pozo, no lo va a llenar hasta arriba. ¿Bien? Es decir, que el pueblo de Israel, si se va a sustentar de sí mismo, no va a quedar totalmente saciado. El mensaje que era el alimento que había entre el pueblo no era suficiente para saciar a todos. Entonces, ¿qué le respondía David? Amar la gente.
Le dijo el rey David, Lejú, Fishtu Yedhem Bagdud. Id con las tropas y asaltad el botín de los pueblos cercanos. Es decir, si no hay comida, vamos a hacer guerra para conseguir botín y poder comer. Miyad Yoatzim Bajitofel. Inmediatamente se asesoraban con Agitofel sobre los detalles de la táctica militar. Benim Lajim Basanedrin, y luego consultaban al Sanedrín para pedir permiso de salir a la guerra. Beshoalim Beurim Betumim, y por último le preguntaban al Surim Betumim, es decir, a las piedras que había en el pectoral del Cohen Gadol. Y les preguntaban si lograrían la victoria o no. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Maikra, ¿qué versículo indica que ese era el orden de preparación para la guerra? Yechtib, como está escrito en el libro de Divrei Yamim, Ve'acharei Achitofel, Ben Ayahu Ben Yehoyada, Ve'eviatar, Besar Seba, la Melech Yoab. Es decir, y después seguía, perdón, después de Agitofel, primero preguntaban a Agitofel, después seguía Benayahu Ben Yehoyada, que era el líder de Sanedrín, luego Eviatar, que era el Cohen Gadol, es decir, los Surim Betumim, y el ministro del ejército del rey, que era Yoab Ben Zeruya. Dice, Agitofel Ze Yoetz. Agitofel era el consejero. Vejen Omer, y sobre él está escrito, Va'atzat Agitofel asher ya'az vayamim haem, kasher yishal ish bedbar ha'elohim. Y el consejo de Agitofel que aconsejaba en aquellos días era certero, así como un hombre consulta la palabra de Hashem. Así dice el libro de Shmuel, Shmuel 2. Vamos a seguir unas cuantas líneas en la página Dalet para concluir con el tema. La página Dalet no la tengo aquí, pero detrás de Hashem mañana lo tendremos a la vista. Entonces dice, Benayahu Ben Yehoyada de Sanedrín. Benayahu Ben Yehoyada hace referencia a Sanedrín, ya que era el Azbeddin. Ve Eviatar el Urim Betumim, y Eviatar hace referencia a los Urim Betumim. Vejen Omer, y la prueba es que así dice el versículo, Ubenayahu Ben Yehoyada al Kerti ve al Apelti. Es decir, que Benayahu Ben Yehoyada estaba encargado del Keretí y del Peletí. Es decir, la palabra al también se puede interpretar en este caso como precedía. Es decir, que Benayahu Ben Yehoyada precedía al Keretí y al Peletí, que son los Urim Betumim. Lo que nos permite concluir que Eviatar hace referencia a los Urim Betumim. Velama Nikra Shemam Keretí u Peletí. ¿Por qué se llaman Keretí u Peletí estos Urim Betumim? Keretí Shekortim Dibrehem. Se llamaba Keretí porque son concisos con sus palabras. Es decir, dicen las palabras justas, ni más ni menos de lo necesario. Peleti Shemuflaim Bedibrehem. ¿Y Peleti por qué? Porque maravillan con sus palabras. Es decir, dicen cosas que están más allá del entendimiento humano. Viajar Kaj, Sarsebal Amelech Yoab, y después el ministro del ejército del rey, que era Yoab Ben Zeruya. Y ahí ya procedían a encaminar las tropas hacia el frente de batalla. La Gemara cita otro versículo que habla del quinor que despertaba al rey David a la medianoche. Amar Rabbi Ishaq bar Ada, veamrele amar Rabbi Ishaq bere de Rabbi Idi. Dijo Rabbi Ishaq bar Ada, y hay quienes dicen que fue Rabbi Ishaq el hijo de Rabbi Idi. Maikra, ¿cuál es el versículo que indica que había un quinor colgado encima de la cama del rey David? Ura kebodi, ura hanebel vejinor, aira shaha. Dice el versículo en Teilim, dice, despierta alma mía, despiértame nebel y quinor, es decir, el nebel es un instrumento musical de cuerda y el quinor, yo despertaré al amanecer, es decir, como que él se despertaba a la medianoche gracias a este quinor y después él iba a estar despierto hasta el amanecer y iba a ser él el que despertase al amanecer. Seguimos un poquito más. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, para la visera va a traer la respuesta sobre Moshe Rabenu, que va a explicar cuál era el motivo por el cual Moshe Rabenu dijo Ka Hatzot Halayla. Bien, así que bueno, Bezrat Hashem, mañana seguiremos con el estudio. Mañana excepcionalmente vamos a tener el estudio una hora antes, es decir, 8:30 de Israel, justo después de la tefila que vamos a hacer aquí. Vamos a tener mañana un Yom Shekulot Torah en el Bet Midrash, Leilun Nishmat de mi señora madre, la Bat Perla, que mañana se cumple el aniversario de su partida, y vamos a tener todo el día
de Shiurim y estudio en el Beta Midrash aquí en Ranana, y dentro del programa hemos estipulado la hora para Daf Yomi a las 8:30 de Israel, 7:30 en España, y cada país según su diferencia horaria con la tierra de Israel. Así que muchas gracias a todos, y esta vez no me he olvidado de grabar, así que dentro de poco tendremos el vídeo online. Muchas gracias.